Hola y bienvenidos a la presentación del grupo número 4. Nosotros les vamos a hablar acerca del aborto, el infanticidio y cuáles son los aspectos legislativos del aborto en nuestro país. Los integrantes a cargo de esta presentación son Cora Guacamavilca Brigitte, Díaz Salcedo Georgette y Garay Atencio Kevin. La docente a cargo del curso es la doctora Ruiz Reyes Rosa Elvira y la asignatura es obstetricia forense. Y cabe destacar que nosotros somos alumnos de octavo A. Primero vamos a iniciar con una breve introducción. Pues vamos a decir que en el delito de aborto, este jurídicamente se considera que es la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo. Pues en cuanto al infanticidio nos referimos, desde hace mucho tiempo este forma parte de la realidad cotidiana de algunas culturas y pues es practicado para conservar el honor de la mujer y el honor de la familia. Con el tiempo, pues, este ha ido cambiando y se han propuesto nuevas legislaciones a favor de la vida del menor concebido. En nuestra realidad, el infanticidio, pues, es muy difícil o hasta imposible muchas veces de probar. Sin embargo, pues, el diagnóstico es bastante fácil cuando se dejan huellas en el cuerpo de la víctima. Ahora vamos a hablar sobre el aborto. La palabra aborto va a provenir del latín abortus, que es relativo a la acción de abortar, y esta pues va a provenir del latín abortare, que va a significar la interrupción de forma natural o provocada del desarrollo del feto. Según Manuel Osorio, nos dice pues que el aborto es parir antes de que el feto pueda vivir. Por lo tanto, el delito de aborto será pues aquel cometido de manera intencional y que va a ser provocando la interrupción del embarazo y causando así la muerte del embrión o del feto pues en el claustro de la madre. Aquí tenemos algunos tipos de lo que son abortos. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el aborto espontáneo. En el aborto espontáneo vamos a considerarlo como la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando este feto no está aún en condiciones óptimas de poder sobrevivir, es decir, con las garantías totales para que pueda sobrevivir fuera del útero materno. Aquí tenemos al aborto terapéutico. Este pues se lleva a cabo cuando la vida del feto se considera perdida o pues en casos que pueda ser gravísimo como y pongan en riesgo la vida de la madre. Luego tenemos el aborto frustro. Aquí tenemos pues que es la retención del embrión en la cavidad uterina por lo menos durante 4 semanas después de producida su muerte. Se va a conocer a ello pues como el aborto frustro. Luego tenemos al aborto provocado. Este pues se va a tratar del resultante de maniobras practicadas con la intención, con el fin de interrumpir este embarazo, siendo pues estas maniobras efectuadas o bien por la misma madre o bien por una persona por encargo de la madre. Luego podemos hablar aquí sobre algunos métodos abortivos. Aquí tenemos lo que son las técnicas quirúrgicas. Se pueden realizar pues de estas diferentes maneras. Antiguamente eran más crueles, más agresivas, como que se introducía en el útero un aparato, un aparato que pues succionaba el producto, pero actualmente estas técnicas ya son menos invasivas, como lo que es el curetaje, el cual va a consistir pues en primero en dilatar el cuello cervical y así pues introducir instrumentos hasta realizar completamente el legrado. Otra técnica también muy conocida es el AMEU, que es la aspiración manual endouterina, que por lo general es indicada en mujeres que tengan una gestación menor a 12 semanas. Luego aquí tenemos métodos por medicamentos. Dentro de ellos se pueden utilizar la oxitocina o el misoprostol, que van a dilatar el cuello uterino. Algunos métodos químicos van a ser las sustancias inorgánicas, como por ejemplo el fósforo, el arsénico o el mercurio, que son perjudiciales. Las sustancias orgánicas, tenemos al centeno, la hoja de ruda, el azafrán. Algunos métodos mecánicos indirectos puede ser, destacamos los ejercicios corporales pesados que pues desencadenan un aborto. En cuanto a los físicos, pues tenemos mecánicos directos, como pueden ser traumas directos de la pared abdominal o puede ser también incluso traumas directos a nivel del cordón umbilical.
Luego vamos a hablarles sobre cuál es la definición de infanticidio. Esta palabra proviene del latín infanticidium, que significa muerte dada violentamente a un niño de corta edad. Entonces lo vamos a definir como aquella muerte de un recién nacido que va a ser provocada por familiares consanguíneos. Pueden ser sus padres, abuelos, tíos, primos, pero siempre y cuando sea la muerte de este niño durante las primeras 72 horas de vida. Ahora, si hablamos sobre las causas de infanticidio, tenemos cuatro. Las causas patológicas. Estas pues van a estar conformadas por factores de orden médico. Tenemos a las enfermedades, a las anomalías congénitas o accidentes obstétricos. Las causas culposas pues van a tratar de casos de imprudencia o negligencia de la madre o el cuidador, a consecuencia pues de la cual se va a producir la muerte del niño. Las causas accidentales pueden ser la sofocación, que puede ser por obstrucción o obturación de orificios respiratorios del niño. Esto puede ser provocado por el cuerpo o el brazo de la madre o el cuidador, siempre y cuando éste pues se haya dormido. Y en causas criminales vamos a tener, destacamos el estrangulamiento, la sofocación, la fractura del cráneo, siendo esta la más común, y las heridas de quemaduras. Luego vamos a hablarles sobre cómo podemos diagnosticar el infanticidio. Hablamos de los diagnósticos médicos forenses. Para poder llegar a un buen diagnóstico, se va a seguir el orden de comprobaciones según las vamos a enunciar a continuación. La primera es la viabilidad del producto. Esta es la actitud para la vida extrauterina, es decir, cuál es el grado que va a tener este feto para adaptarse al nuevo ambiente al que va a estar llegando. Entonces, este grado óptimo de viabilidad lo tiene aquel recién nacido a término normal. Entonces, de manera general, el diagnóstico de viabilidad va a requerir de ciertos signos. Tenemos a los signos positivos y a los signos negativos. Los signos positivos destacamos los signos positivos métricos. Tenemos, por ejemplo, el peso promedio va a ser entre 3.250 gramos, siendo el mínimo 2.400 gramos y el máximo 5.850 gramos. Entre su talla, pues un recién nacido a término debe medir entre 48 y 51 centímetros. Y en signos positivos morfológicos, pues un feto a término tiene ciertas características. Puede ser como la piel rosada y elástica, las uñas van a alcanzar los pulpejos de los dedos, y en cuanto a los varones, los pliegues van a presentar pliegues en el escroto, y en ambos sexos deben presentar pues pliegues en cuanto a sus huellas plantares nos referimos. Luego, los signos negativos. Estos pues van a comprender aquellas malformaciones congénitas que van a ser incompatibles con la vida humana, desencadenando así la muerte de este niño, siempre y cuando éste haya nacido vivo. Será reprimida con una pena privativa a la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicio comunitario de 52 a 54 jornadas. También tenemos los aspectos legislativos del aborto en el Perú. En el Código Procesal Penal del título 1 de la persona y de la sociedad. El artículo 2, derecho fundamental de la persona, ¿no? Aquí nos habla sobre los derechos que tiene la persona, es como la vida, su identidad, su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido, es sujeto de derecho en todo cuando se le favorece. También tenemos el artículo 1 de los códigos de niños y adolescentes. El artículo 1 nos habla sobre considerar a todo niño, ¿no? Desde su concepción hasta cumplir 12 años de edad y adolescente desde las 12 hasta los 18 años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario. Los derechos civiles. El artículo 1 nos habla sobre la vida y la integridad, y es que el niño y adolescente tiene derecho a lo que es la vida desde el momento de la concepción.
El presente código garantiza la vida del concebido protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a lo que es su integridad y a su desarrollo físico y mental. En el capítulo 2 vamos a hablar sobre los abortos. Nos hace referencia a lo que es el artículo 114, autoaborto. Y es que la mujer que causa su aborto o consiente que otro lo practique, será reprimida con una pena privativa de libertad no mayor a 2 años o con prestación de servicio comunitario de 50 a 54 horas por jornada. La Ley General de Salud, de la Ley General de la Salud, nos especifica respecto a la salud del concebido con la ley del número 26842 que nos señala que el concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud. También tenemos el artículo 115 del aborto concebido, y es que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si, si sobreviene la muerte de la mujer y al agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 2 ni mayor a 5 años. También tenemos el artículo 116, que es el aborto sin consentimiento. Y es que si hace aborto a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. El artículo 117 nos habla sobre la agravación de pena por la calidad del sujeto. Y es que el médico o obstetra o farmacéutico o cualquier otro profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto será reprimido con una pena tanto de los artículos 115 y 116 y aparte será inhabilitado conforme con el artículo 36 de lo que es el inciso 4 y 8. También tenemos el artículo 118 que nos habla sobre el aborto preterintencional. Y es que con violencia ocasionada un aborto, es que con la violencia ocasiona un aborto sin haber tenido el propósito de acusarlo, siendo notorio o constándole lo que es el embarazo, ¿no? Y será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor a 2 años o con una prestación de servicio comunitario de 52 o 54 jornadas. El artículo 119, que nos habla sobre el aborto terapéutico, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal. Si lo tuviese, cuando el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. El artículo 120 nos habla sobre el aborto sentimental y eugenésico. Y es que el aborto será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 3 meses. Cuando el embarazo sea consecuente de una violación sexual fuera del matrimonio o por inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente. Cuando es probable que el ser en formación conlleve el nacimiento graves, tales físicas o psíquicas, siempre que exista un diagnóstico médico. En conclusión, podemos decir que el aborto se va a definir como la interrupción de lo que es el embarazo
con la consecuencia de muerte del producto de la concepción, sea este evitable o no. Cuando el embarazo, cuando el embarazo comporta graves riesgos para la vida de la madre o al eliminar al hijo para proteger la vida de la madre, es claramente un aborto directo y de ese punto de vista es ilícito. El infanticidio es la práctica de causar la muerte a un niño de muy corta edad, menor a 1 año. De esa manera intencionada, con el informe médico legal se dirige a comprobar si el niño nació vivo y es viable y la causa de su muerte, la edad del feto y el examen de la madre. Aquí también presentamos lo que son nuestras referencias biográficas, ¿no? De donde hemos sacado nuestros puntos y eso ha sido todo. Gracias. Muchas gracias.